Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer una prueba de sonido primero. ¿Me escuchan bien, Valeria? ¿Tomás? Perfecto. Muy bien, la imagen la estoy viendo, así que, bueno, bienvenidos a todos los participantes a esta tercera jornada de la Bruce Legal Week. Es un placer tenerlos de vuelta con nosotros. Hemos abordado ya temas de la macroeconomía, temas impositivos, que parecen siempre inminentes y urgentes. Y hoy vamos a abordar un tema que es el de cambio climático y los negocios sustentables, que yo también creo que además de ser de enorme interés, y seguramente Tommy lo va a compartir conmigo, es de enorme urgencia. Si bien los temas relacionados con el desarrollo climático y los negocios sustentables han estado presentes en la agenda del mundo y de los negocios los últimos 20 años, quizás compartíamos el otro día con Tommy una de las externalidades positivas, sí, quizás una de las pocas positivas que tiene la pandemia, ha sido la de mostrarnos cuán vulnerables somos los seres humanos y cuán vulnerable es nuestro planeta y qué cerca estamos de una situación de catástrofe ambiental, si fuera el caso, y cuánto podría influir en nuestras vidas como ha influido la pandemia. Así que creo que es un tema de enorme actualidad, que ya tiene un plan de acción, que los acuerdos ya empezaron con el protocolo de Kioto en 1997, con las energías limpias, pero que el Acuerdo de París en 2015 fijó criterios de descarbonización muy exigentes para el año 2050, y eso nos obliga a todos, en el mundo de los negocios, y en general en el mundo de las empresas y quienes prestamos servicios, a empezar a recorrer ese camino de desarrollo sustentable que pueda cumplir con estas metas que, como lo va a explicar Tommy, parecen extremadamente inalcanzables, pero que lo son, y que además es necesario que lo sean. Nosotros como abogados cada vez estamos más inmersos en esta agenda del cambio climático. En Brullú hemos empezado a recibir un montón de consultas, asesoramiento en los más diversos temas que cruzan varias áreas de práctica. Asesoramos empresas de triple impacto, las famosas empresas B, para ser constituidas sobre el eje de la sustentabilidad. Cada vez nos consultan más clientes y fondos para invertir en startups tecnológicos que permitan temas tan diversificados como la electrificación del transporte o, por ejemplo, la reducción de emisiones de carbono y cualquier otras tecnologías que ayuden a la eficiencia energética. Por supuesto, en materia ambiental cada vez estamos más involucrados en temas como la comercialización de créditos de carbono, empresas que buscan ser neutrales en carbono y que quieren acceder al mercado por ahora voluntario de intercambio de bonos de carbono, ni que hablar de nuestro equipo de derecho ambiental en relación con lo que es las licencias ambientales para operar, la relación con las comunidades y otros temas relacionados con las buenas prácticas. Cada vez más los directorios de empresas y los accionistas están identificados con esta temática y exigen a las empresas actividades concretas que se relacionan con tener un plan de desarrollo sustentable. Es decir, cada vez estamos más involucrados los abogados y cada vez están más involucradas las empresas. Creo que al final es un tema de ir incorporando esto en el ADN legal de todos nosotros, y por eso cuando hablamos de ADN legal se nos ocurrió invitar a esta charla a Tomás Ocampo, que ahora lo voy a presentar, que tiene nuestro ADN porque se formó con nosotros antes de emprender una exitosísima carrera en el tema del liderazgo y el entrepreneurship en relación con los temas de cambio climático y transición energética. Tomás, brevemente les voy a contar su carrera. Es muy joven, pero ha hecho muchas cosas ya. Estudió Derecho y se graduó en la Universidad Católica Argentina. Como les decía, trabajó con nosotros desde sus últimos años de estudiante como trainee, y una vez recibido como abogado asociado, trabajó en el Departamento de Banking y Mercado de Capitales. Pasó 4 años con nosotros y luego Tommy decidió emprender su aventura de entrepreneur y liderazgo en relación con el cambio climático. Realizó un MBA en la Universidad de Stanford, en California, que también completó con un máster en Ciencias en la Escuela de Energía y Estudios Ambientales de la misma universidad.
egresado de Stanford. Tomás fundó Delta Wave Data, que es una empresa que usa el análisis de datos para mejorar las operaciones de las plantas térmicas que usan basura como insumo para producir electricidad. Asesoró a empresas japonesas en Estados Unidos en relación con inversiones en electrificación de transporte y energías renovables, y actualmente es el director ejecutivo de YPF Ventures, que es un fondo de capital privado para el desarrollo de inversiones relacionadas con la transición energética. Tommy, te damos la bienvenida a la Bruce Legal Week. Te agradecemos que te hayas levantado tan temprano en California. Entonces, a la madrugada se ve que está amaneciendo ahí, y esperamos aprender y disfrutar con tu presentación. Ay, Javier, gracias. Voy a hacer una presentación un poco como general y metiéndose en algunos detalles de lo que yo llamo, ahora comparto pantalla, ahí ven toda mi pantalla, ¿no? Sí, nuestros. Sí, perfecto. Perfecto. Lo que algunos llaman transición energética, que es como la transición de el sistema actual fósil a un sistema basado en energías renovables, pero para mí va a pasar tan rápido y es tan significativo el cambio que es más una revolución que una transición. Pero antes de hablar de eso, me gustaría hablar dónde estamos hoy y a dónde llegamos en los últimos años. En los últimos 10 años, los últimos 20 años, el mayor cambio tecnológico en el mundo de la energía fue el desarrollo de la explotación de los shales de petróleo. Hace 30 años, digamos, el costo de explotar los shales era infinito, entonces no se podía sacar el petróleo de abajo de los shales. Se desarrolla la tecnología principalmente en Estados Unidos y en los últimos 10 años la explotación de los shales cambia totalmente como el juego energético a nivel mundial. Estados Unidos, que era un importador, digamos, neto de petróleo, pasó a ser exportador. No solamente eso, sino que su producción de gas natural creció muchísimo, lo que hizo que se revirtiera lo que hizo que básicamente el gas en generación eléctrica matara al carbón, revirtiendo una tendencia de 70 años. O sea, durante 70 años el sistema energético americano, que es uno de los sistemas energéticos más grandes del mundo, fue súper estable, y el despegue de principalmente el gas del shale y las energías renovables, en nada más que 10 años cambió totalmente el ecosistema de energía de Estados Unidos. Lo mismo, hablo de Estados Unidos, pues de los países, digamos, más representativos, su sistema energético más grande, que mejor data hay, pero lo mismo calcado a esto pasó en Inglaterra. Y también tiene bastantes paralelismos con lo que está pasando hoy en Argentina de la mano de la explotación del shale en Vaca Muerta. Pero la pregunta es, si vimos tantos cambios en los últimos 10 años, o sea, cambios tan fuertes por un cambio, digamos, marginal en tecnología, ¿a dónde vamos en los próximos 10 años? O sea, ¿qué son las cosas que van a cambiar que en los próximos 10 o 20 años van a significar cambios tan grandes o potencialmente más grandes que esos? Y mi tesis es que hay dos cambios como fundamentales que están pasando abajo del mundo de la energía, que van a generar todos los cambios que les voy a hablar en esta presentación. Hay tendencias macro tecnológicas que tienen que ver con Wright's Law, que ahora les voy a explicar qué es, y después tendencias regulatorias que tienen que ver con el cambio climático. Wright's Law es básicamente una ley que no es una ley física, pero es una ley que se da en todos los procesos productivos que descubrió Peter Wright analizando la primera producción de aviones, o en este caso este es un cuadro histórico que es el de la producción del auto modelo T, que básicamente en todo proceso industrial, cada vez que uno dobla la producción de algo, o sea que produce, no sé, si un día produje 2 autos y después produjo otros 2 autos más, otros 4 autos más, cada vez que va a haber como una curva de aprendizaje que hace bajar el costo. Y uno lo puede dibujar, uno que una vez descubre en ese tipo de proceso productivo a qué ritmo va ese aprendizaje, uno lo puede plotear directamente como una línea en un cuadro logarítmico. Y eso está pasando hoy, y está pasando en los últimos 30 años, en la industria de las baterías y la industria de los paneles solares. Las baterías, y este es el cambio como tecnológico fundamental que está pasando abajo de toda nuestra vida. Lo mismo pasó
en los microchips, y en los microchips tiene un nombre especial que se llama Moore's Law, que hizo que pasáramos de tener computadoras mainframes en los 60, o sea, estudios como Bruce necesitaban computadoras gigantes para poder hacer su trabajo. Hoy lo hacemos desde un celular, y eso tuvo que ver con la mejora en los chips, básicamente por este tipo de curvas de aprendizaje. Lo mismo está pasando en baterías. Las baterías y los paneles solares se viene cumpliendo hace 30 años que más o menos bajan 30% de costo cada vez que doblamos producción. Y eso hizo que, por ejemplo, en el caso de las baterías, cuando salen los teléfonos celulares, empezamos a producir muchísimas más baterías, baja más rápido el costo. Pues esto no tiene que ver con tiempo, sino que tiene que ver con cantidad de producción. Y lo mismo está pasando hoy cuando empezamos a desplegar los autos eléctricos y los paneles solares. Entonces, mi tesis, y es la que les voy a contar a lo largo de esta presentación, es que sin hacer futurología, sino básicamente ploteando estas curvas de baja de precio de paneles solares y baja de precios de baterías, es imposible pensar hacia futuro un sistema energético que no es más electrificado, o sea que más de los consumos que tenemos del transporte, las hornallas de nuestras casas, la calefacción, se va a ir electrificando, más descentralizado y más digitalizado. Electrificado es fácil de entender por qué, porque básicamente es, y ahora lo voy a mostrar, pero a medida que baja de costo las baterías, se va volviendo más barato hacer transporte eléctrico versus a transporte a combustión. Descentralizado porque hoy, si piensan, digamos, y mucho del trabajo que yo hice cuando estaba en Bruchu, que era financiación de algunos proyectos de energía, en general son proyectos centralizados, o sea, cómo se abastece de energía Argentina en gran parte, el 60 y pico por ciento, con grandes centrales de gas. ¿Por qué tenemos un sistema centralizado en grandes centrales de gas que transportan energía hacia las ciudades? Principalmente por un principio físico que se llama eficiencia de Carnot, que hace que tengamos que producir, digamos, o sea, cuando nosotros tenemos un sistema basado en combustibles fósiles, queremos quemarlos lo más eficiente posible. Y eficiencia de Carnot te muestra, básicamente, muy simplificado, que una planta tiene que ser lo más grande posible para poder tener una diferencia de temperatura más alta entre la entrada y la salida de la planta, y así quemar el combustible fósil lo más eficiente posible. Cuando no dependemos más de combustibles fósiles, deja de importar esto de tener las centrales, digamos, gigantes y transportar la energía, y podemos empezar a tener, por ejemplo, paneles solares, baterías en las casas. O sea, es básicamente, si uno piensa que la energía solar va a seguir bajando en costo como sigue bajando, no tiene mucho sentido tener toda esta infraestructura de redes de transmisión tan grandes como tenemos hoy. Después les voy a explicar que algunas aplicaciones tiene, pero no un sistema como el de hoy, sino mucho más descentralizado. Y último, que tiene que ver con la digitalización de todo el sistema y la apertura de mercados, porque si uno piensa en un sistema que tiene más autos eléctricos, más descentralizada la energía, ese es un sistema mucho más volátil, y no me voy a meter en los detalles, pero la red eléctrica siempre que tiene que estar balanceada entre oferta y demanda. Entonces vamos a necesitar nuevos mecanismos para poder balancear la oferta y la demanda cuando la energía solar, la energía eólica funcionan cuando quieren, no cuando prendo o apago una central de gas. Pero básicamente hasta ahora hablé de una tendencia tecnológica fundamental que está pasando, que hace que bajen los precios de la energía solar y las baterías. Eso está como underlying todo el mundo de la energía. Y lo otro que está pasando es este cuadro que básicamente desde los tiempos que empezó la revolución industrial y fundamentalmente los últimos 30 años, emitimos muchísimo más dióxido de carbono en la atmósfera, y estamos yendo a niveles que no habíamos visto. O sea, nosotros, desde que existe la humanidad, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fue bastante estable, las temperaturas, por ende, fueron bastante estables, pues las temperaturas correlacionan con concentración de dióxido de carbono, y desde que nosotros inventamos, digamos, la civilización industrial, sacamos un montón de dióxido de carbono que estaban fósiles abajo de la Tierra, y lo bombeamos a la atmósfera. Y hoy estamos llegando a niveles que no veíamos hace 11 millones de años en la Tierra, que era una Tierra muy distinta a la de hoy, con niveles de mar muchísimo más altos, muchísima más acidificación de los océanos, mucho más difícil de mantener vida en la Tierra. Entonces, esta es la segunda tendencia que va a impactar en regulaciones. Pero entonces, por estas dos tendencias, básicamente mi tesis es que en los próximos 10 años se vienen como dos cambios fundamentales. Uno es la dominación total de la batería de litio. ¿Por qué? Como les contaba antes,
y acá lo ven perfectmente, o sea, a medida que doblamos la producción de baterías de litio, cae más o menos en precio un 30%. En 1990, o sea, ya hace 30 años, el precio de un kilowatt hora era de más o menos $10.000. Hoy esa misma batería sale $100. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, no sé, un auto eléctrico que produce Tesla, que sale $50.000, producido acá atrás, nos salía $5 millones, o sea, totalmente impagable. Y esto es lo que esta curva, si algo se tiene que llevar a esta charla, es que esta curva, y lo mismo con paneles solares, es lo que está empujando todo este tema de electrificación y energías renovables hacia adelante. Y por más de que vemos esta curva de baja de precios de baterías, la OPEC piensa que del 2020 al 2050 la penetración de autos eléctricos en todo el mundo va a ser de alrededor del 30%. Que esto no tiene, digamos, no se condice para nada con lo que son las curvas de adopción de tecnología que históricamente se vieron en la humanidad. Y acá hay algunos ejemplos, desde el auto, la televisión por cable, la electricidad, cloacas. Siempre cuando una tecnología se vuelve competitiva en precio y comercial, en 10 años se dispara verticalmente. Nunca vemos como curvas lineales. Y esto tiene que ver como, por ahí en Argentina tardó un poco más, pero cuando sale el iPhone en Estados Unidos, o cuando el iPhone se vuelve competitivo en Argentina, la gente no esperó a que su BlackBerry se venciera para comprarse un iPhone. Directamente pasaste del sistema peor al sistema mejor. Y los autos eléctricos son una máquina totalmente distinta a un auto nafta. Los que por ahí tuvieron la suerte de probar un auto eléctrico se dan cuenta que el auto eléctrico es totalmente distinto porque tiene más aceleración por un precio mucho más bajo, pero más importante, tiene muchísimo menos mantenimiento, costo más bajo de combustibles, y después temas de comodidad, como que nunca más tenés que ir a una estación de servicio. Sobre todo por la mayoría del uso que hacemos, uno lo termina cargando en donde el auto está estacionado y contamina menos en las ciudades. Entonces, mi tesis es cuando los autos eléctricos se vuelvan en paridad de precio con los autos a nafta, que no estamos muy lejos de eso, la adopción va a tender a ser más vertical en 10 años que una línea, digamos, lineal, que en el 2050 vamos a tener 30% de adopción de autos. Y un buen ejemplo de esto es Noruega, que Noruega artificialmente creó la paridad de precios con subsidios a los autos eléctricos, y ya el 60% de los consumidores compran sus autos nuevos eléctricos. Pero lo que es más importante todavía es que si nosotros pensamos que desde el año que viene todos los autos nuevos que se venden van a ser eléctricos, igualmente ese cambio es muy lento. Porque básicamente hay 2.000 millones de autos en todo el mundo, se venden por año, creo que son 20 millones de autos que se venden por año. Si todos esos autos son eléctricos, tardamos 100 años en cambiar todos los autos a autos eléctricos. Y eso es lo que dicen la mayoría, digamos, de los analistas de transporte. Si ustedes hablan, les van a decir eso. Digamos, ok, los autos eléctricos están buenísimos, el año que viene, supongamos una fantasía que todos los autos que se venden son eléctricos, vamos a tardar 100 años en cambiarlos. La realidad es que los autos son un medio para un fin, no son el fin en sí mismo. Cuando uno se sube a un auto, lo que quiere es transportarse. Y por eso es que compañías como Tesla están apostando muy fuerte a la movilidad autónoma. ¿Por qué? Porque si pensamos que en vez de lo que vamos a transformar es el auto que nosotros usamos en promedio 5%, o sea, el 95% del tiempo los autos están metidos en un garage. A partir de que yo tengo un auto autónomo y que ese auto puede directamente operar como un robotaxi, uno se imagina utilizaciones de los autos en general, digamos, a lo largo de la flota de autos, más cerca de lo que es un taxi normal hoy, que la utilización es alrededor del 40% o más alta que eso. Entonces, cuando vemos eso, el cambio entre autos a nafta y autos eléctricos, pensando en una utilización del 40%, en el que además me saldría más barato tomarme un robotaxi que tomarme un taxi normal porque no tiene chofer, y además es eléctrico, que el costo por kilómetro por tener menos mantenimiento y la nafta ser más barata porque es electricidad, ese cambio se haría muchísimo más rápido. Y la gente que decía básicamente esta tesis hace 5 años, como yo, otra gente, era la opinión muy minoritaria, pero hoy el mercado ya compró esta hipótesis. ¿Por qué digo que compró esta hipótesis? Porque una compañía como Tesla, que tiene revenue combinado muchísimo más bajo que todas las automotrices sumadas, ya vale más que todas las automotrices sumadas. ¿Qué quiere decir? Que el consenso del mercado
Los analistas, digamos, de los hedge funds que invierten en movilidad están viendo una tasa de crecimiento para compañías como Tesla de autos eléctricos, digamos, abrumadora, extremadamente alta, combinando el tema de los avances en self-driving y los avances en baja de costo de baterías que lleva a ser autos cada vez más baratos. Pero no solamente el auto es importante para el cambio del transporte. ¿Y por qué hablo tanto del transporte? Porque el transporte, con Javier queríamos hablar del tema del cambio climático, y el transporte y la energía suman más del 60% o sea, suman alrededor del 50% de las emisiones climáticas, depende en cómo se midan. Y el transporte no es solo autos, pues la mayoría de los viajes que nosotros hacemos como personas, y de nuevo con este concepto de lo que yo no compro son autos, sino que compro mover mi cuerpo de un lado a otro, ¿no? Llevar mi cerebro de mi casa a la oficina, o de la oficina a mi casa, o a la casa de mis amigos a comerme un asado. Y la mayoría de los viajes que hacemos, esto se llama un histograma, que muestra los viajes por milla en este caso, son de menos, el 50% son de menos de 3 millas, o sea, menos de 6 kilómetros. Y esto también, acompañado por la baja de costo de las baterías, empiezan a aparecer nuevos form factors. Antes, si yo quería hacer 6 kilómetros, la única forma que tenía para hacerlo era en una bicicleta o caminar, si no era un auto, ¿no? Que yo tengo que hacer fuerza o me tengo que subir al transporte público. Pero bueno, la baja de costo de baterías hace de repente que no salga tan caro y que yo pueda miniaturizar un motor y meterlo, por ejemplo, en un monopatín, un skate en este caso, y por eso ven una explosión de bicicletas eléctricas en Europa, Estados Unidos, y a poco empieza a pasar también en el mundo en desarrollo. No solamente esto, sino también expansión de mercados existentes a partir de la baja de costo de baterías, y no solamente la baja de costos, sino la cantidad de energía que volumétricamente puedo meter en una batería o por kilo de peso, va a llegar a desbloquear, si sigo proyectando la mejora de performance de las baterías, mercados que van a competir contra, por ejemplo, el mercado de los helicópteros, y van a ampliar muchísimo ese mercado, porque van a hacer muchísimo más barato el vuelo en dron / helicóptero, y también disrumpir mercados, digamos, súper antiguos como el mercado de la guerra. Este es un dron de Anduril, que Anduril es una compañía americana que durante el gobierno de Trump ganó el contrato para ser parte de lo que llamó el Wall entre Estados Unidos y México, que lo que hace es básicamente usar inteligencia artificial y flotas de drones para proteger la frontera en vez de construyendo una pared, digamos, con una pared de inteligencia artificial. ¿Por qué existe Anduril? De nuevo, por esta tendencia macro que veíamos, que era la mejora de performance de las baterías. ¿Y por qué también hablo tanto del transporte? Porque el transporte es el 71% de la demanda de petróleo. O sea, cada barril de petróleo que se vende, el 71% se vende a transporte. O sea, que por más que todas las compañías petroleras quieran enfocarse en plásticos, la mayoría de lo que venden y los clientes de Gruyu que venden hidrocarburos, la mayoría, el 70% de eso va a transporte, y el transporte, como les mostraba recién, tiene una probabilidad no cero de cambiar muchísimo en los próximos años. La segunda tendencia es la de la dominación, y ya terminamos en 5 minutos, es la de la dominación de la energía solar. En general las energías renovables, pero principalmente la energía solar. ¿Qué pasó? En los últimos 10 años bajó 90% de costo la energía solar. Así como les venía diciendo, que la energía solar tiene una curva de crecimiento, o sea, una curva de mejora de performance, que cada vez que duplicamos la producción baja 30% el costo. ¿Qué pasa? En los últimos años la baja de costo de energía solar hizo que la mayor parte de la energía que se instale en el mundo, o sea energía solar, y esto genera un feedback loop que lo que hace es baja el precio, se instalan cada vez más paneles y se acelera en términos de tiempo, no en términos de producción, se acelera la caída de costos. Y este cambio lleva a un sistema, como les decía antes, un sistema energético que va a estar mucho más electrificado, y mucho más volátil. Y cuando hablamos de volatilidad, la mayoría de la gente que trabaja en el sistema de hoy lo que dice es, pero ¿qué pasa cuando el sol no está, digamos, el sol no está iluminando, sea porque haya nubes o porque sea de noche? Y porque la red tiene que estar todo el tiempo balanceada. Esta es la red argentina. En cada nodo que ustedes ven tiene que estar balanceado entre oferta y demanda. Y ahí entonces es cuando surge siempre la discusión de que la energía renovable siempre va a necesitar
acompañamiento de poder de base, de plantas de gas, de plantas de carbono, de plantas de carbón. La realidad es que esto es de nuevo, como con el tema de los autos, digamos, hacer la pregunta incorrecta, que es, ¿yo necesito realmente poder de base o lo que necesito es básicamente que en cada uno de estos nodos que yo veía de la red haya una probabilidad casi una probabilidad muy, muy alta? Y cuando hablo de nodos, imagínense su departamento, ¿no? Que en mi departamento todo el tiempo esté macheada la demanda de energía, que es yo prendiendo las luces, usando, no sé, cargando mi celular con la energía que está disponible en la red. Necesito que para que una red funcione bien, la probabilidad de que eso machee todo el tiempo sea 1, o sea 100%. Si no, es cuando tengo cortes. Y cada vez empieza a aparecer más investigación que muestra cómo de una manera barata yo puedo pasar a un sistema casi 100% renovable sin depender del poder de base. En el caso de este paper, que es un paper fascinante, lo que probó el investigador, y no nos metemos hoy en esto porque tiene muchísimo detalle, es que a medida que yo construyo una red más integrada, por ejemplo, Argentina integrada con Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, los recursos renovables no están correlacionados. O sea, que cuando hay, por ejemplo, sol en la ciudad de Buenos Aires, o sea, por estar nublada la ciudad de Buenos Aires, va a haber sol en San Juan, o viento en la Patagonia, o viento en el sur de Brasil, y esto me permite hacer un sistema que, si bien la pregunta sigue existiendo, che, ¿qué pasa cuando no está iluminando el sol o no hay viento? Todos estos recursos se complementan. No solamente eso, sino que los avances en baterías están permitiendo, esta es una foto del proyecto que tiene Tesla en Australia, que básicamente toma energía, lograron cambiar la forma de abastecer en el sur de Australia tomando energía eólica, que se carga en una batería y después se da a la noche, o sea, cuando esa energía necesita. También va a haber cambios muy grandes o sea, necesariamente, como la energía renovable va a seguir bajando de precio, vos vas a querer usar la mayor cantidad posible porque esa energía va a ir tendiendo hacia cero. Vas a querer usar cada vez más. Entonces los sistemas de precio, y esto ya está pasando en algunas zonas del mundo y está pasando artificialmente con startups que le están encontrando la vuelta a cómo hacerlo, cada vez el pricing de energía en la red va a ser más dinámico, porque si yo tengo energía casi gratis durante las horas que está el sol y energía muchísimo más cara con gas a la noche, voy a querer darle incentivo a mis consumidores para usar energía durante el día. O sea, básicamente que tu lavarropas automáticamente funcione durante el día, que tu termotanque caliente agua durante el día para que después la uses en otros momentos. Y después otras tendencias, digamos, que hoy, y esta área, digamos, si quieren, de investigación y trabajo es donde yo estoy más trabajando, y si tienen preguntas nos podemos meter ahí en detalle, pero ya es meterse mucho en detalle en cómo funciona la red. Pero otra área que es fascinante son tendencias que ni nos esperábamos. Por ejemplo, esto es una granja de minado de Bitcoin, y en Texas las granjas de minado de Bitcoin están operando como loads flexibles, o sea que si en algún momento hay un pico de demanda, porque hay un día de calor, pasó hace muy poco, si hay un pico de demanda donde todo el mundo prende los aires acondicionados, la red le da una señal de precio a los Bitcoin miners para apagarse, porque les es más redituable, digamos, apagarse y darle flexibilidad a la red. Y todo lo que es sumar flexibilidad a la red hace que se acelere este feedback loop que yo les decía de integración de renovables en la red eléctrica. Y lo último, y cerramos con esto, es el tema de la regulación climática. El cambio climático está en todo. Esta es básicamente un gráfico que muestra en Argentina en promedio cada año si fue más caliente o más frío que el anterior. Y como vemos en los últimos años, cada vez los años se vuelven más calientes. Y el cambio climático afecta a todo. O sea, si piensan que yo me estoy enfocando en negocios agrícolas o me estoy enfocando en negocios de infraestructura que no tienen nada que ver con el cambio climático, bueno, lamentablemente todo tiene que ver con el cambio climático. Los yields agrícolas van a cambiar, digamos, la intrusión de mar en ciudades que están en la costa va a seguir, digamos, perjudicando la infraestructura. ¿Y por qué es importante esto desde el punto de vista de esta charla, ¿no? Y el punto de vista que decíamos hoy de, okay, ¿qué cambios regulatorios va a haber en la transición, en esta revolución energética o de cambio climático? Bueno, porque básicamente cuando vos tenés un problema como el cambio climático, termina siempre siendo, o la forma de resolverlo, de alguna manera va a entrar la regulación. Y esto lo vemos hoy, o sea, como básicamente para mí está muy buena esta frase de Greta Thunberg: el cambio viene
te gusta a vos o no. Y esto para mí son dos ejemplos perfectos. La mayoría de la gente cuando piensa en regulación de cambio climático se imagina, más que nada a la izquierda, ¿no? Se imagina a la izquierda, se imagina en Estados Unidos a Alexandra Ocasio-Cortez. Bueno, esto que les muestro a la derecha, The Conservative Case for Carbon Dividends, es un grupo de los economistas más importantes del Partido Republicano, Mankiw, Hank Paulson, George Shultz, que acaba de morir hace poco, que básicamente están empujando al centro del Partido Republicano con la tesis, con la siguiente tesis, que es que el Partido Demócrata y la izquierda está empujando el Green New Deal. Nosotros asumimos que el cambio climático es real, pero para resolverlo necesitamos soluciones de mercado que sean lo más eficientes posibles. Entonces están empujando lo que se llama un carbon tax o un carbon dividend. Y ahí me preguntarán ustedes cómo afecta esto a Argentina. Bueno, todo carbon dividend o carbon tax que se ponga en Europa o Estados Unidos siempre va a venir, y esos son algunos de nuestros principales mercados, van a ir acompañados de un import carbon tax. Porque si no, la producción en Argentina se va a volver más competitiva que la producción de Estados Unidos, y eso no va a pasar. O sea, van a perjudicar, digamos, si quieren, a sus propios agricultores, sus propios productores de energía. Y en la izquierda es un caso de flaring de gas, que el flaring de gas es un problema que crece con la producción de fracking, por un tema técnico de cómo se hace el fracking del petróleo. Y en Argentina ya hay proyectos, por ejemplo, de Lucila Crexel, que es de la provincia de Neuquén, o sea, una de las provincias más interesadas en que la producción de petróleo crezca, que están abocando por límites al flaring o por impuestos a la cantidad que uno hace flaring. Entonces, volviendo a la tesis, el big picture es el cambio regulatorio está viniendo, estamos pasando básicamente de un modelo extractivo de producción de energía a un modelo manufacturero. Este modelo manufacturero permite que los costos bajen todos los años, o sea, cada vez que doblemos la producción bajen todos los años. ¿Por qué pasa esto con la energía solar y no pasa esto con la energía, con el petróleo? Sí, o sea, nosotros cada vez vamos mejorando la producción de petróleo y se vuelve más competitiva, como pasó con los shales, pero la energía solar no tiene comparación con lo que es la energía del petróleo, en el sentido que cada hora llega a la Tierra el equivalente solamente en una hora para abastecer a las necesidades humanas por todo un año. Y los costos de los paneles, como vemos acá, siguen bajando, o sea, bajaron en los últimos 30 años, siguen bajando. Entonces, nada, insisto con esto, vamos a un sistema más descentralizado, más electrificado, con mayor digitalización, y todo esto es básicamente determinado por física, no depende de nosotros, va a pasar, pero esto a su vez puede ser acelerado por la regulación climática. ¿Por qué acelerado? Porque básicamente puede seguir empujando estas curvas, o sea, producir cada vez más baterías, producir cada vez más paneles solares. Así que nada, cierro con eso. Bueno, excelente, Tommy. Creo que podemos ver 100 slides más y no nos vamos a aburrir de tus explicaciones y del interés que despiertan estos temas. Mientras esperamos las preguntas que pueda haber de parte de la audiencia, yo me preparé y me hice algunas escuchándote. Me gustó mucho lo de las preguntas incorrectas, porque al final del día es lo que termina probando, como en el caso tuyo, las tesis hacia dónde van estos temas a nivel global. Yo la primera pregunta que tengo, siendo, como vos sabés, que soy un abogado formado en el derecho del petróleo y del gas, es, y viendo digamos, y creyendo firmemente en las tendencias que vos marcaste, sobre todo la de reducción de costos, ¿no? Porque científicamente está probado así, y cuando vos ves hoy las curvas de reducción de costos, tanto en las baterías de litio como en otras cuestiones relacionadas, y después podemos hablar de algunas otras tecnologías, claramente pareciera ser que esa es la tesis que se va a terminar probando. Ahora, eso nos va a obligar a una economía basada en combustibles fósiles, a una transición, ¿no? Y esa transición, si bien es posible desde lo científico, va a representar un enorme desafío desde dos ángulos para mí sustanciales. Uno es el financiero y el otro es el regulatorio. Si querés, separamos las cuestiones y empezamos con lo financiero, porque quizás la pregunta que uno se empieza a hacer es
y además lo estamos viendo y lo estamos viviendo, y vemos a las grandes majors que ya arman sus fondos de ventures, y bueno, y vos ayudaste a armar y trabajás en un fondo de nuestra principal compañía energética, que está viendo un shift, un cambio en el sentido de las inversiones a nivel mundial. Los fondos quieren invertir en nuevas tecnologías, quieren invertir en electrificación, quieren invertir en reducción de huella de carbono y otras que mejoren el tema del cambio climático. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se maneja esa transición energética si todavía nos quedan 30, 40 años de seguir quemando combustibles fósiles? Sobre todo, ¿cómo hacen las compañías petroleras, gasíferas, para seguir recibiendo inversiones e invirtiendo en proyectos que necesitamos hasta que podamos terminar de hacer el cambio a las energías limpias, ¿no? Porque todo parece indicar que si la aceleración científica es seguida por esta aceleración financiera, que es más difícil de controlar, ¿no? Y de regular, las industrias de combustibles fósiles podrían quedar desfinanciadas rápidamente, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? ¿Cómo ves el tema de la transición energética en ese sentido? Ahora, es un balance. Yo creo que cuando el cambio pasa, el despliegue de financiamiento es muy rápido y el caso del shale en Estados Unidos mostró que uno puede volcar, digamos, decenas de billions en una economía y rápidamente cambiar, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En menos de 10 años pasar estos eran assets gigantes los de carbón, ¿no? Y puedes ir a Montana a ver, digamos, plantas abandonadas gigantes que hasta hace muy poco producían electricidad de carbón y que dejaron de poder competir contra el gas. Y hoy está pasando lo mismo que le pasó al carbón con el gas, está pasando en renovables, en zonas donde el costo de financiamiento es bajo hay buen recurso solar. Hoy la energía solar ya es competitiva, no solamente con construir o sea, si yo construyo una planta nueva, mi output de energía es más barato que construir una planta nueva de gas, sino que estamos llegando al punto, y esto ahí es cuando va a pasar el cambio más fuerte, que construir una planta nueva de energía solar, estamos muy cerca de eso, y pasa a distinta velocidad según la cantidad de radiación solar que tenés. Digamos, construir una central nueva de solar produce electricidad más barata que una central que ya está funcionando de gas, ¿no? Estamos muy cerca de ese punto, y si uno proyecta, digamos, a la velocidad que viene bajando de costo de energía solar, esto pasa entre 2020 y 2030 en muchísimas partes del mundo, sobre todo las que tienen mucha radiación solar. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que cuando vos, no sé, digamos, si en tu casa te digo, che, vos tenés esta heladera que consume tanta energía y te voy a vender otra más barata y que ya desde tu primer día vas a ganar plata porque es más barata. O sea, vas a directamente cambiar a eso. O sea, lo que pasó con el shale, que de repente se volvió más barato porque el input, porque el gas era muy barato, apagar centrales de carbón que ya funcionaban y construir todos los fierros para una central nueva, eso pasó en un corte de tiempo muy corto. Porque ¿qué pasa? Lo que vos decías al final, el que va a financiar un proyecto tiene dos opciones adelante, ¿no? Quiere tomar riesgo de energía. ¿Qué hago? Financio un proyecto que potencialmente una tecnología lo está matando y tengo todo un riesgo que no entiendo, o financio un proyecto que ya me muestra los números y en el mercado sin subsidios es más barato que lo otro. Entonces cuando pasa eso, y bueno, y es el problema que hoy se están empezando a encontrar las petroleras. Obviamente que tiene un balance, porque si nosotros hoy no podemos apagar la industria fósil, no tiene sentido. Pero, porque además si eso pasa y se financia la industria fósil, o sea, el precio del petróleo va a volver a subir, ¿no? Y va a volver a atraer otros inversores que por ahí reclaman retornos más altos, inversores de más riesgo van a entrar y van a seguir produciendo. Pero eso hoy también tiene un feedback loop con los autos eléctricos, porque cada vez que ahora sube, viste, en economía está este tema de los bienes intercambiables, ¿no? O sea, un auto eléctrico compite con un auto nafta. Esto no existía hace 15 años. Si nosotros teníamos un salto en el precio del petróleo hace 15 años, el auto eléctrico no existía para salir a competirle. Uno se la tenía que bancar y cargar nafta más cara.
Hoy el mundo está yendo hacia lo contrario, o sea, cuando los precios del petróleo suben en los países desarrollados, hoy ya el consumidor empieza a pensar, che, ¿qué me compro? Entonces, el escenario ese de financiación de la industria petrolera es verdadero, es un riesgo gigante que la industria tiene. Son las discusiones que se están dando hoy en los boards, digamos, en las asambleas. Es re interesante leer los proxy statements, no sé, de Shell, de las compañías, digamos, que cotizan, de Exxon. Y acá es donde hay un montón de laburo legal, no solamente en la financiación de esta nueva economía, sino también en los problemas de governance, ¿no? Para hacer estudios como Bruju. Y esto, no sé, hace una semana estuvo el caso de Activist Investors, fue en Chevron, En ¿no? Sí, Exxon, fue en Exxon, en en Exxon. Exxon. Sí, sí, con la gente de Engine8, que son los que fundaron, o sea, son tipos de private equity que fundaron Bain Capital Impact, que después salieron, crearon este hedge fund, que básicamente están, digamos, cambiando decisiones del board de Exxon, ¿no? Por este tema que vos decías, che, bueno, nada, podemos hablar Sí, todo el día. lo contamos brevemente para la audiencia. Sí, Hubo una asamblea para elegir directores en el board de Exxon, y algunos fondos, como los que está comentando Tommy, tradicionales fondos americanos, impusieron o forzaron el ingreso de dos directores, al final creo que fueron dos, creían que fueran tres, pero creo que fueron dos, con una temática muy cercana a estos temas de cambio tecnológico, cambio climático. Con lo cual hubo una resistencia de Exxon, que es siempre vista como quizás la compañía petrolera fósil por excelencia. Pero bueno, fue la verdad que fue muy marcado el punto, y está bueno que lo señales, Tommy, porque la verdad que sí, muestra qué tan rápido pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Eh, sí. eh, la otra pregunta y después paso a las preguntas del Ah, público, pero el otro que te mencionaba, un tema era el tema financiero, el otro tema es el tema regulatorio. Quizás la pregunta ahí, para simplificarla, y a la luz de lo que explicaste en la velocidad y rapidez de estos cambios, es: ¿lo regulatorio va a ir detrás de los cambios tecnológicos o va a ir delante guiándolos? Sé que es una pregunta difícil, pero bueno, también lo vinculaste con la nueva agenda verde del presidente Biden, y quizás en un país como Estados Unidos, alineado con Europa, puede ir a la par, quizás. No sé, en un caso como Argentina, si vamos a terminar importando regulaciones o podremos ponernos delante, pero básicamente la otra cuestión que me gustaría compartir con los invitados es este tema de las regulaciones, ¿no? Porque cuando los cambios son tan rápidos y dinámicos, muchas veces son los que terminan forzando las regulaciones y no al revés, ¿no? sí, no, yo creo que ese es el caso. Y hoy el gobierno de Biden, más allá de toda la agenda verde y eso, como contrató bastante gente o sea, son como especialistas en estos temas y están empezando regulaciones bastante interesantes. Eh, pero sí, o sea, para mí el ejemplo más claro es cómo hacemos el pricing de la energía, ¿no? Casi toda la energía nosotros la cobramos flat, y la energía es un commodity que cambia minuto a minuto. Y esto está frenando un montón de innovación, y es interesante ver que empiezan a aparecer esquemas que son básicamente ridículos, que como negocios son ridículos, pero que existen por estos problemas regulatorios que tenemos, que la regulación no se está adaptando a este cambio tecnológico de que, por ejemplo, cada vez vamos a tener energía más barata durante el día y no a la noche. Entonces, mercados por ahí menos regulados como Texas tienen esquemas de utilities en los que yo en mi casa puedo contratar energía que es gratis a la noche. O sea, es totalmente gratis. A la noche puedo hacer cualquier cosa, puedo minar Bitcoin lo que quiera, tengo energía gratis con un cap en mi casa, y durante el día tengo una tarifa mucho más alta porque es cuando se tiene que usar gas. O sea, en Texas pasa eso porque hay mucha energía eólica, hay menos energía solar. Entonces, según, digamos, el pricing debería cambiar de sistema a sistema, y hoy no existe eso. Y que no exista, está haciendo que aparezcan negocios. Hay un negocio que me parece re interesante que se llama Connect, que existe en Estados Unidos y Canadá, que te mandan un mensaje de texto cuando la energía en la red es muy cara, y ellos se dan vuelta y con un sistema informático, se llama un Virtual Power Plant, agregan casas de un montón de gente y dicen, che, mira, todos mis consumidores apagaron su heladera y su aire acondicionado en las horas que la energía era más cara para la red. Págame esto, y después Connect se da vuelta y te paga a vos como consumidor. Eh, y si vos tenés, por ejemplo, un auto eléctrico, podés realmente hacer mucha plata a fin de mes.
Entonces, esto te muestra que la regulación, o sea, no tiene sentido, básicamente, porque el salto tecnológico está adelantándose a la regulación, por lo menos en el mercado eléctrico. Y bueno, después sí, en temas climáticos creo que la regulación va adelante y empuja al cambio. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir agregando algunas preguntas del público. Hay algunas acá más técnicas, que muy buenas. Las voy a agrupar porque tienen que ver con la vida útil de las baterías después de usarlas. Se pueden utilizar, cuál es la disposición. Combina con otra pregunta de otro participante que dice qué previsión hay para el tratamiento de los desechos de baterías. Pueden ser mucho más contaminantes que el beneficio que podrán generar, pregunta. Bueno, empecemos por esas que tienen más que ver con las cuestiones técnicas y después vamos a otras más económicas o legales. Total, ahí te hago dos, digamos, hay como dos tipos de respuestas. Y una como, si querés, cero políticamente correcta, pero voy a tratar de pensar como desde primeros principios en las dos preguntas, ¿no? Vos tenés dos problemas en tus manos, ¿no? Un problema es eh, potencialmente un evento que puede, digamos, terminar con la civilización como la conocemos, que es seguir poniendo dióxido de carbono a la atmósfera, aumentar las temperaturas eh, y básicamente, por ejemplo, disrumpir el sistema de alimentos. Cuando uno piensa eso, uno dice, che, tomaría cualquier riesgo para solucionar este problema, cambiar un sistema que no tenga este problema. Por ejemplo, si yo tengo riesgo de que, no sé, que una de cada 1000 centrales nucleares puede pasar lo que pasó en Chernobyl, si tomo dimensión de lo que es el cambio climático, y quizás igual quiero tener todo el mundo con energía nuclear y no emitir carbono, para evitar, digamos, tomar un riesgo conocido, alocado en una zona, para mitigar un riesgo que es un riesgo totalmente devastador. Eso es lo que se llama básicamente como tomar un insure. Es lo mismo que tomar una póliza de seguro, que tengo un riesgo que es tan grande, pero no sé la probabilidad de que realmente pase. Incluso puede ser, si querés, que no pase porque el cambio climático no existe, pero si tengo una posibilidad, 1% de tener un cambio que puede extinguir a la humanidad, tomaría cualquier riesgo, incluido contaminación por baterías y todo eso. Eso, si querés, es una pregunta como contestándola desde primeros principios, un poco general. Después, yendo a lo técnico y lo que está pasando prácticamente, eh, las baterías de litio son reciclables, todavía no se reciclan a escala porque no teníamos un volumen tan grande de baterías de litio como el que empezamos a tener ahora con los autos eléctricos, y las baterías de los autos eléctricos recién, como el volumen grande que está empezando ahora a producir Tesla, recién en 10 años o 20 años van a empezar a estar listas para ser recicladas. Pero la industria, por ejemplo, una de las compañías más interesantes que hay hoy en Estados Unidos se llama Redwood Materials, que la empezó uno de los co-founders de Tesla, J.B. Straubel, que fue profesor mío en Stanford. JB se fue de Tesla para crear Redwood Materials, que es una compañía de reciclado de baterías. ¿Y cuál es su tesis? Básicamente cambiar la curva de commodities de las baterías. ¿Por qué? Porque si yo tengo una batería de litio, por ejemplo las de Tesla están formadas por litio, níquel, cobalto y aluminio. ¿Dónde voy a tener, digamos, más de esos minerales? ¿En una montaña en el medio de África o en el medio de Chile, Argentina? ¿O en una montaña literalmente de baterías de autos viejos? O sea, la tesis de JB es, mi probabilidad de encontrar níquel en una montaña de pilas viejas es mucho más alta que si me voy a buscar en una montaña en Chile, que es lo que hacemos hoy. Entonces, esto está desarrollando un montón de tecnología alrededor de poder hacer el mining de estas montañas de baterías, eh, que es hacia donde está también yendo la industria de la basura, pero en el caso de metales es muchísimo más fácil de hacerlo. Y están desarrollando un montón de procesos y básicamente navegando esa curva de costo que yo mostraba antes, pero en vez de producción de baterías, de reciclado de baterías. Ya que estamos Va con el hacia tema eso de la las industria. baterías, Tommy, hay Sí. una pregunta que dice que más vinculada a la Argentina, y nos vamos metiendo Sí. un poco más en nuestro país. ¿Qué se necesita para que Argentina pueda desarrollar la industria del litio aguas abajo? Es decir, producir baterías o autos. Creo que es una disyuntiva que ya leí en alguna otra mesa redonda o charla. Sí. ¿Qué pensás de Sí, eso? a ver, no soy un experto en ese tema. El problema que tiene la producción de baterías hoy es que esta curva de baja de costos que nosotros vemos, que esto que mostraba antes, ¿por qué las baterías bajan de costo 30% cada vez que doblamos la producción? En parte tiene que ver porque estamos aprendiendo a hacerlas cada vez mejor, lo que pasa en todo proceso productivo, y en parte tiene que ver con economías de escala y optimización de capital. Si uno va a la Gigafactory de Tesla de baterías de litio en Nevada,
Hay robots que se mueven rapidísimo. ¿Por qué esos robots se mueven rapidísimo? Porque cada batería implica capital, ese capital tiene que estar financiado, entonces yo quiero tenerlo la menor cantidad de tiempo posible en mi inventario, porque es volumétrica la batería, ¿no? Tiene un montón de minerales, o sea, yo quiero tener ese inventario lo más rápido, lo menos posible en inventario y dárselo a mis clientes, ¿no? Por un tema financiero. Eh, para poder hacer eso necesito una Gigafactory, una fábrica gigante que básicamente agrega inputs de minerales de todo el mundo, los empaquetiza en una batería usando robots gigantes y después los mete en el mercado. Poder hacer eso en Argentina implica, digamos, hundir una cantidad de capital en Argentina gigante, que por ejemplo en el caso de la planta esta famosa de GNL que se quería hacer para exportar el gas de vaca muerta, que era algo que tenía muchísimo sentido, por el aumento de consumo de GNL de China, de Asia, no se pudo hacer, porque no había forma de financiarlo. Me parece más difícil todavía financiar una planta de baterías. Ahí sí empieza ahí después un debate productivista, y en eso no soy experto, pero es lo que escucho de economistas y eso, que es medio como la hipótesis, no sé, de Perón, ¿no? Que era, primero, si yo quiero fomentar la industria, primero fomento una industria de cosas más chicas y después voy haciendo industrias cada vez más grandes, ¿no? De motos, después autos, después el tanque. Y bueno, eso mismo hay gente hablando hoy de baterías, ¿no? Empecemos a hacer motos eléctricas en Argentina, autos eléctricos, y eso va a llegar a integrarme verticalmente con mi producción inicial, que es la de litio. Pero el litio es además un solo input de la batería, y es lo que menos lleva una batería de litio es litio. Por ahora, igual las nuevas baterías de litio llevan un poco más de litio, pero bueno, ese debate, riesgo argentino, que es el debate que tenemos siempre, y después, bueno, nada, estar cerca de donde yo produzco los autos es importante por este tema de nuevo de costo financiero de tener en tu inventario una batería de litio. Genial. Ya hay algunas preguntas que nos van metiendo en una discusión que se va a venir seguramente en relación con si desarrollar el shale o desarrollar el litio en el norte, ¿no? Y que tiene también que ver con la pregunta que te hice al principio, más a nivel mundial, del redireccionamiento de las inversiones. Hay un par de preguntas sobre el tema. Dice, en Argentina las noticias más importantes siguen siendo las inversiones en vaca muerta y el aumento de la producción con la llegada de nuevos jugadores o de los existentes que amplían su inversión. Bueno, esta pregunta lo vincula con los renovables. ¿En dónde ves o qué se necesita para alcanzar un punto de inflexión en que la inversión se vuelque a energías renovables en vez de, me imagino que al shale, ¿no? No, o sea, a ver, creo que ya hay un poco todo cuál es mi visión de hacia dónde van las cosas y dónde estoy poniendo el ojo yo. Me parece que Argentina no es una economía de mercado, se desarrolla vaca muerta en parte porque, digamos, tenemos un montón, o sea, a ver, no, dos cosas. El sistema fósil sigue existiendo y los break-even de vaca muerta hoy son mucho más bajos de lo que es el precio del Brent, ¿no? O sea, el precio del Brent está en $70, impresionante la subida que tuvo este último año, y vaca muerta los break-even son alrededor de $30. O sea, tiene sentido que vaca muerta se esté produciendo, y no quiere decir que sea una que no se pueda hacer el otro. Las energías renovables, si querés, se frenaron hoy por post-plan renovar, por un tema de que hacer energía renovable, bueno, un cambio que no hablé en la presentación, que pasa con esta revolución energética, es que, y por eso es la razón que yo me fui, digamos, de Brullú a hacer un MBA, porque quiero, para poder hacer negocios de energía, tengo que entender el financiamiento. ¿Por qué? Porque una central a gas, vos construís los caños, construís los fierros y después todos los años comprás combustible, ¿no? Eso es muy distinto, si querés de tu perspectiva, sí. Eso es muy distinto de un proyecto en el que yo compro todo el CAPEX por adelante y después casi no tengo OPEX. ¿Qué quiere decir? Que el apalancamiento de esto, cómo voy a financiar esto, es muchísimo más importante que cómo financiar una central de gas. Por eso trabajos como el de Brullú, digamos, se vuelven claves, ¿no? Porque lo más barato que pueda financiar esto, más importante va a ser, bueno, hoy en Argentina tenemos un problema de financiamiento que el Plan Renovar había resuelto, que hoy, bueno, o sea, que quedó medio de lado. Yo creo que va a volver, ¿no? Porque el Plan Renovar además fue medio una iniciativa copartidaria, ¿no? O sea, la ley de renovables que se hizo con Guilde, que era el kirchnerismo, después, o sea, creo que hay algo re interesante sobre lo que se puede seguir construyendo, pero hoy tenés, o sea, una no excluye a la otra en Argentina, creo que es un debate que no tiene sentido,
Y sí, puedes debatir el tema de políticas públicas. Che, el impuesto a la riqueza tiene que ir 100% al shale o tendría que ir al litio, no sé, no corresponde a mí decirlo. Eh, pero, o sea, hoy Vaca Muerta tiene sentido económico y producir, eh, nada, o sea, energías renovables necesita condiciones más estables. Perfecto. Creo que siguiendo un poco, y después pasamos quizás a hablar un poquito de alguna otra tecnología, pero siguiendo un poco con el caso argentino, nos preguntan, dicen, siguiendo tu hipótesis desde la infraestructura, la Argentina, suponiendo que tuviera un planeamiento estratégico, debería apuntar a un sistema regional interconectado por infraestructura física de redes de alta tensión, o transporte de hidrógeno verde, o baterías, o LNG u otros, o generación desconcentrada. ¿Cómo lo ves? No, esa pregunta es buenísima y es, si querés, así como decía, che, no me corresponde a mí decir a dónde tienen que ir los subsidios de la energía en Argentina o lo que sea, cada vez que hablo y yo hago mucho de esto, ¿no? De hablar con políticos de todo el ámbito electoral en cuáles son estas tendencias que están pasando en la energía. Y una de las cosas que siempre hablo es el tema este lo importante que es la integración regional energética, sobre todo cuando uno va incluso con, digamos, o sea, cuando uno va hacia más renovables, mientras más integración tiene, más puede volcar su excedente o tomar excedente de otros. Y si las renovables son más baratas, entonces eso quiere decir que tu costo marginal de energía total como país baja. Entonces, nada, la integración energética es clave. Eh, el tema del hidrógeno verde, bueno, ahí hay muchísimo por entender todavía. O sea, la producción de hidrógeno verde con electrólisis todavía es carísimo. Mi hipótesis, y es contraria a la del resto del mercado, es que el hidrógeno no va a ser tan importante como la gente cree. Eh, el hidrógeno no se va a aplicar a transporte, no se va a aplicar a loads de alta temperatura, sino que se va a aplicar nada más a los mercados que hoy tiene el hidrógeno, que es el de la producción de urea. Eh, y ahí sí va a convenir hacer hidrógeno verde, por ejemplo, en plantas como Profértil en Argentina, porque vas a tener un carbon tax, entonces, en los mercados donde vendemos. Entonces esos mercados te van a decir, che, tu soja o tu urea, ¿cuánto impacto de carbono tiene? Y si vos podés bajarlo, vas a ser más competitivo versus Brasil, versus otros países. Pero bueno, ahí te tiré mucha información No, sí, en dos genial segundos, pero porque, no, genial porque introdujiste también el tema de algunas otras tecnologías que yo te quería preguntar, sobre todo cuando uno ve la matriz de cuáles son las tecnologías que se necesitan para reducir las emisiones de carbono. Bueno, no habíamos hablado del hidrógeno, pero creo que ahora es bastante clara tu posición. Lo otro que te quería preguntar, Tommy, es en relación con la captura de carbono, que aparece siempre como otra de las tecnologías que se están desarrollando y que podrían, digamos, coayudar en la reducción de emisiones. Entendiendo siempre, claro, que la principal es la electrificación y las energías renovables por el tema del transporte, pero ¿cómo ves el tema de captura de carbono y si esa reducción de costos, que hoy no sé si la tiene, podría hacer un desarrollo similar al que hoy tienen las baterías de litio? ahora, yo nunca me metí mucho en el tema de mercados de carbono por el sentido, si querés, por un bias más personal mío, más, digamos, capitalista, más tipo, que creo que la forma de resolver el cambio climático es usando mercados. O sea, todos los cambios que yo estaba diciendo antes, paneles solares, baterías, no es porque moralmente yo crea que están correctos, sino porque el mercado está empujando hacia eso. Y eso hace que te pasen cambios como lo que pasó con el shale en Estados Unidos, que de repente en 10 años pudiste cambiar el mercado. O sea, el mercado es muy potente, ¿no? Cuando yo le ofrezco retornos más altos a un inversor, no importa quién está del otro lado. Si ese, o sea, prácticamente no importa de dónde viene ese capital, pero puede mover la aguja muchísimo. Cuando hablamos de captura de carbono ya es un play totalmente regulatorio, ¿no? Que es lo que decíamos antes, necesito bajar las emisiones de carbono a la atmósfera, entonces voy a ponerle un pricing al carbono. Entonces cuando le ponga ese pricing al carbono, voy a generar sistemas técnicos para tomar ese carbono. Nunca me metí tanto en eso por eso, porque yo me enfoqué en cómo reducir emisiones de transporte y el sistema eléctrico. Pero es un ámbito, la captura de carbono, que está creciendo muchísimo, está trayendo muchísimas inversiones, se duplicó por una estimación súper conservadora, es que en los últimos 3 años se multiplicó por 4 la inversión de Venture Capital yendo a captura de carbono versus los años anteriores a 4 años atrás. Pero, o sea, y
y empieza a pasar también voluntariamente, ¿no? Compañías como Facebook, Google, están empezando a capturar su carbono, quieren ser net cero, no porque los obliguen, sino porque ellos mismos lo quieren hacer, o compañías como Stripe. Eso está empezando a mover la tecnología, como que esas compañías están subvencionando la tecnología de captura de carbono, y si eventualmente hay un carbon tax en Estados Unidos o más alto en Europa, va a seguir empujando esas tecnologías. Pero bueno, uno de los booms más grandes del último año es compañías que absorben carbono de la atmósfera a través de procesos técnicos de scrubbing, o digamos, plantan árboles para absorber carbono. Y sí. Es más, una de las compañías más hot hoy de Silicon Valley es una compañía de todos argentinos que hacen eso. O sea, le venden a Google bosques. Y también hay trabajo re interesante legal para hacer ahí, porque uno de los problemas más grandes que tienen es, ok, yo ahora tengo un off-taker súper reliable que es Google, ¿no? Que me va a comprar un cash flow constante de árboles. ¿Me puedo dar vuelta y productizar esto, volverlo un project finance para, no sé, un agricultor que está en Tucumán, que tenga la opción de o hacer soja o hacer un bosque? Bueno, eso es una respuesta que todavía no pueden contestar la gente de esta compañía, que están buscándole la vuelta, y creo que lo hablamos con Javier un par de veces. Y hay compañías como Vista interesados también en estos esquemas, ¿no? De poder mitigar sus emisiones de carbono a través de capturar carbono con bosques o con nuevas tecnologías. Perfecto, Tommy. A ver, déjame ver, tenemos alguna pregunta más. Bueno, ¿hay alguna curiosidad sobre lo que puedas contar de los proyectos que ves en general desde tu rol de director ejecutivo de YPF Ventures, o lo que has hecho, lo que están haciendo en YPF Ventures con los temas que mencionaste y demás, lo que quieras contar ahí que no sea confidencial o que sea ongoing, sobre qué tipo de proyectos mirás? Creo que le pueden dar a la audiencia una idea del trabajo que haces, y de por qué estás tan compenetrado con tu tesis de casos de transición energética, ¿no? Sí, ahí nada más contar o sea, mi tesis personal, donde enfoqué la mayor parte del tiempo estos últimos años, y tiene que ver también con la tesis de YPF Ventures, que es, eh, si hoy miramos, o sea, hasta Biden y ahora muchísimo más, Estados Unidos invertía $7.000 millones por año en investigación y desarrollo en energía. Todo el budget del CONICET son $300 millones. Hoy menos, deben ser 150, pero hasta hace un par de años eran $300 millones, digamos, y con la evaluación menos. Entonces, eso compone todos los años y hace que muchísima de la innovación en energía, incluso de científicos argentinos, se terminan yendo a donde están las máquinas para hacer investigación, y muchísima de la innovación en energía surge en los países desarrollados, ¿no? Israel, Estados Unidos, Europa, China. Entonces, un poco mi tesis es, entendamos qué está pasando ahí, porque esto se aceleró mucho en los últimos 10 años, y juguemos un arbitraje que es traer tecnología de, digamos, estos polos hacia América Latina. Esa es un poco mi tesis, y lo que buscamos hacer con YPF Ventures. El tipo de proyectos que buscamos tienen que ver con estos tres verticales que yo hablaba antes, de descentralización de la energía, electrificación y digitalización. También, digamos, y a partir de el impulso nuevo que YPF tiene en Vaca Muerta, cualquier tecnología que ayude a bajar el impacto ambiental de YPF, o sea, que ayude a mejorar la performance de ESG, por ejemplo, a reducir, o sea, a medir, digamos, el flaring o los venteos, o sea, medir cuál es tu impacto ambiental, reducir ese impacto ambiental, digamos que en eso hay un montón de tecnología alrededor del mundo. Y por último, eventualmente también reducir las emisiones de carbono con lo que comentábamos recién de captura de carbono. Ahí es otro de los focos donde estamos mirando oportunidades. Sí, pareciera ser que hoy las compañías que se lo toman en serio, como es este caso y otras del mercado, están trabajando aún con combustibles fósiles, pero en minimizar su huella de carbono, y eso es muy medible. Hay un indicador muy interesante que seguro vos conocés, Tommy, que yo por trabajar en la industria empezó a ser casi tan importante como el OPEX u otros indicadores que se miden por barril, que es qué cantidad de toneladas de carbono te cuesta producir un barril equivalente de petróleo. Y eso es un indicador hoy que ya está, uno lo puede comparar, ya están todos los informes de sustentabilidad de las majors,
es un indicador que ya tienen varias compañías en Argentina y que va a ser un indicador, yo creo que fundamental, cuando combinemos este tema de las restricciones de financiamiento que hablábamos al principio, te pregunté por eso, con qué proyectos se van a hacer y qué no. O sea, creo que hoy las compañías petroleras serias pueden medir no solamente, digamos, el retorno al capital que tenga un proyecto petrolero, sino también el impacto en carbono. Y hoy ese impacto ya tiene estándares internacionales y creo que eso va a ayudar también a manejar la transición. Bueno, creo que estamos un poquito pasados de la hora de cierre, pero bueno, esto es súper interesante. Es un lujo, Tommy, tenerte con nosotros. Te vamos a, como ex alumni de la casa, te vamos a consultar. Estamos en Brujuya, somos más o menos 10 socios en distintas prácticas que estamos involucrados en los temas de cambio climático, negocios sustentables, como las que mencioné antes. Creo que me había quedado mencionar también en la parte de financiamiento que en la Argentina hay bonos verdes y también hay una parte de nuestro equipo que trabaja en eso. Y también todas las cuestiones relacionadas con los temas de ESG que vos mencionaste varias veces durante la reunión. Así que en breve vamos a estar lanzando una plataforma multidisciplinaria de cambio climático. La vamos a tener activa en las redes y por supuesto en nuestra web, y esperamos contarte como uno de nuestros principales advisors para ayudarnos a entender todo esto y las implicancias que tiene para la práctica del derecho que hacemos nosotros en Argentina y sobre todo de cara a ayudar de la mejor forma a nuestros clientes. Pero bueno, si querés te dejo las palabras de cierre finales a vos, Tommy. Desde ya te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a esta convocatoria. No, el agradecimiento es mío, ¿viste? Como siempre te digo a vos, a Carlos, a Enrique, a Hugo, a todos. Como yo me formé en Brujú, tanto que no lo puedo sacar de mi ADN. Ayer la presentación la terminé medio a cualquier hora. Y la formación que me dio en Brujú de cómo trabajar es lo que después me ayuda en todos mis proyectos. Así que siempre agradecido. Y nada, feliz de ayudar con esa iniciativa que estás armando, Javier, que me parece espectacular y que va a traer un montón de oportunidades al estudio y valor a los clientes, ¿no? Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Tommy, gracias a todos, y nos reencontramos mañana para la última sesión de la Brujú Legal Week. De vuelta, muchísimas gracias y hasta mañana.